Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de el podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y el día de hoy continuamos con nuestra temporada de especialidades ginecológicas. El día de hoy es el momento de hablar de la uroginecología. Esta es una subespecialidad que los ginecólogos pueden continuar después de haber terminado el posgrado de la ginecología. Y el día de hoy invitamos a mi amiga, la doctora Silda Castillo. ¿Qué tal, Silda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper. Bienvenida al podcast. Ya viste cómo se forma aquí la oficina, se vuelve estudio. Armamos todos los micrófonos, ponemos las cámaras. Claro. Y rompemos un poquito como el hielo en el preparatorio, como tú ya te diste cuenta. Y pues para empezar, porque nosotros ya aquí seguimos hablando, para empezar ya con el podcast, me gustaría que lo primero, te pudieras presentar diciéndonos quién es Silda y qué es la urogine, por favor. Ok, pues como tú ya lo dijiste, mi nombre es Silda Castillo, soy urogine. Tengo exactamente un año de haber regresado a mi país, de haber terminado la subespecialidad. Y pues bueno, ¿en qué consiste la urogine? Es algo relativamente nuevo en Guatemala, pero que en otros países pues es algo, una subespecialidad que ya tiene muchos años. Entonces, ¿en qué trata? Pues bueno, se encarga de estudiar y evaluar a pacientes, mujeres femeninas obviamente, con incontinencia urinaria. Entonces, inclusive me he encontrado con la barrera de que hay muchos colegas que no saben qué es la urogine. Entonces yo les digo, ok, urólogo, especialista en hombres, urogine, especialista en mujeres. Entonces, pues, de manera muy simple para que puedan tanto algunos colegas o pacientes saber en qué consiste, qué es. Claro, sí que lo explicaste súper bien y a veces es explicarlo así es como lo que nos abre, como empezar a pensar de dónde va esta plática. Para poner en contexto a las personas que nos estén escuchando, que posiblemente no sean médicos, ¿podrías decirnos cuántos años de estudio fueron necesarios para que tú llegaras a tener este título? Ok, bueno, yo salí de una universidad privada, entonces allí fueron 8 años para medicina general. Luego fueron 4 años de ginecología y después 2 años de uroginecología, que esto pues lo tuve que realizar en el extranjero, ya que en Guatemala pues no hay ningún hospital u universidad que lo imparta. Sí, eso es lo importante de este podcast de especialidades ginecológicas, de que pues en Guatemala definitivamente no tenemos esa opción. ¿A dónde fue que te fuiste, Silda? Me fui a México, en el estado de Guadalajara. Entonces, pues ahí estuve. Allí el ciclo académico da inicio en marzo y finaliza en febrero. Entonces yo inicié en marzo 2020 y finalicé en febrero del 2022. Ok, y pues yo creo que vale la pena esto, lo que estábamos hablando tras micrófonos, de cómo fue que descubriste esta especialidad. Aparte de que las personas van a oír el podcast y van a decir, y ahora ya conozco qué es la urogine, pero ¿cómo la conociste tú? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Pues como te había comentado, yo nunca había escuchado la palabra urogine, no sabía que existía esta subespecialidad hasta que en un Congreso Nacional de Ginecología en Guatemala vi que un muy buen amigo mío iba a dar una charla acerca de procedimientos quirúrgicos todo a través de vagina. Entonces, pues entré a la plática, a la conferencia, y te juro que en ese momento yo sentí que estaba abandonada, te juro que estaba impresionada, me encantó, me enamoré de la charla, y a partir de ese momento pues me puse a investigar qué era la urogine y en qué países eran donde tenía la oportunidad de viajar y poder estudiar esto. ¿Esta charla la estaba dando alguien nacional? Sí, el doctor Abner Santos, que él en ese momento tenía poco tiempo de haber regresado a Guatemala, y
y cuando yo estaba en mi formación de médico general, pues él ya estaba en la residencia de ginecología, entonces pues de ahí nos conocíamos y pues entablamos una muy bonita amistad. Y al ver que él iba a ser el ponente, pues me dio curiosidad para escucharlo. Y pues bueno, me encantó la plática y desde ahí dije, de aquí soy, esto me gusta. ¿Y la investigación la hiciste tú por tu cuenta? O sea, ¿fue YouTube, fue Google? Sí. ¿Cómo lo investigaste? Fue en Google. En Google me metí y ahí me empezaron a salir universidades de Sudamérica, Norteamérica, en Europa. Y pues empezamos a ver opciones, a hacer números y dónde era la mejor opción para ir. Y pues obviamente ver el pensum, que incluía, etcétera, temas. Entonces pues dije, ok, esta es una muy buena opción. Y Guadalajara, la escuela de Urojine, está muy bien reconocida. La maestra que está a cargo de esto, la doctora Patricia Velázquez, excelente médico y muy conocida a nivel internacional. Entonces dije, aquí tiene que ser. Ok, muy buena la forma de encontrarlo y gracias a las redes sociales pues podemos como nutrirnos un poquito de esta información, pero como que tenemos que escucharlo de algún lugar, ¿verdad? Han habido otras personas aquí que dicen, fíjate que yo lo escuché en Google, yo lo escuché, perdón, en YouTube, que vi unos famosos webinars que nos mandaban en el tiempo de pandemia, que lo vi en un webinar y así me enteré de la especialidad. Otras personas, así como tú, la doctora Orellana, que la tuvimos aquí invitada hace un par de semanas, justamente fue en un congreso, ¿verdad? Y escuchó a alguien nacional también que había estudiado lo que a ella le llamó la atención y así fue también como empezó a empaparse del tema. Y no es que yo tire hate al posgrado, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces nuestro posgrado no cuenta con servicios de subespecialidades. Pues lo que sabemos a veces es lo que vemos o lo que leemos, ¿verdad? Pero si no hay algo aquí, pues ¿cómo lo vamos a conocer? Entonces me gusta tu experiencia, ¿verdad? Es un congreso, así que por eso vayan a los congresos para que se nutran de todo este tipo de cosas. A ver, Silda, entonces, ¿cómo fue esto de decidir México? Dijiste, este es el lugar que a mí me gusta, a mí siempre me ha gustado México, o fue la cercanía, ¿qué fue lo que te hizo? O sea, aparte de verlo, el pensum, ver la doctora que estuvo con ustedes y demás, pero ¿tú conocías México empezando por ahí? No, nunca había ido a México, jamás. Ok, y cuando llegaste a México, ¿fue tu primera vez en México? Sí. ¿Cómo fue para el guatemalteco que a veces le instalaron una idea de que México era malo y que te iban a tratar mal y de que México era casi que tu enemigo, te dicen como guatemalteco? ¿Cómo fue llegar y estar ahí? O sea, bueno, no sé si tú tuviste que como que competir por tu plaza. Sí, pues mira, es muy similar a Guatemala, todo el proceso de la convocatoria, hacerte tu examen oral, escrito, el proceso es bastante similar. Lo único es que si lo de acá de Guatemala te estresa, haz de cuenta que lo de México son 10 veces más estresante, porque no solamente estás compitiendo, o sea, con el nacional, sino que también de manera internacional. Es una convocatoria para muchos países, entonces tú como extranjero estás compitiendo tú contra el mundo. Entonces, ¿qué me movió? Fíjate que, te soy sincera, lo principal fue eso. Fue el pensum, el peso, el currículum de la doctora, que la verdad muy brillante. Entonces dije, pues bueno, quiero que ella sea mi maestra, y al final de cuentas las cosas no te caen del cielo. Tienes que hacer tu luchita, tienes que pelear, estudiar, fajarte para obtener lo que tú quieres. Entonces, desde que yo estaba estudiando la licenciatura en médico general, yo siempre me dije, no me puedo quedar como médico general, no puedo. Entonces esto me motivó a hacer una especialidad, pero de ahí dije, mi objetivo es hacer una sub. Yo quiero hacer una sub. En ese momento yo no sabía qué, pero siempre tuve yo la idea, la espinita de hacer una sub.
y pues bueno, ya salió esto de urogine. ¿Cómo fue mi experiencia? Te soy sincera, llevaba mucho miedo, temores, y como tú dices, no sé por qué razón aquí en Guatemala nos inculcan esto de que el mexicano, el fútbol, sí. No, o sea, súper estresante, pero mira, al final de cuentas, personas buenas y personas malas hay en cualquier lugar. Entonces, yo tuve la suerte, la fortuna y la bendición de que tuve muy buenos compañeros en el hospital, y cuando te digo compañeros no solo médicos, te hablo desde la enfermera, desde la señora de mantenimiento, las fisioterapistas, la verdad me acogieron de una manera muy agradable y me sentí bastante cómoda. Principalmente que a mí me agarró época de COVID. Entonces, como que yo era la extranjera, ellos me llaman la foránea, entonces ellos fueron muy empáticos conmigo en ese sentido y me brindaron una muy bonita amistad y para que yo me sintiera en casa, estando yo tan lejos de mi familia en ese periodo tan difícil que fue a nivel mundial. Claro. Y en cuanto a la universidad o en cuanto a en sí al hospital, ¿cómo fue la selección? ¿Eran cuántos extranjeros aceptaban? ¿Cómo fue esto? Sí, mira, o sea, ¿tus amigos eran más mexicanos o eran...? Ah, claro, por supuesto. Mira, fue complicado. En su momento lo vi difícil, pero no me imaginé qué tanto, y de eso yo lo dimensioné hasta que yo estaba adentro, porque al momento que me llamaron de México y me dijeron, doctora, ha sido aceptada, ya se venía todo esto de que había una pandemia que posiblemente iba a venir a Latinoamérica, entonces ya estaba resonando eso en México, y me dijeron, a ver, doctora, usted viene del extranjero, sí la aceptamos, usted quedó en la convocatoria por examen y entrevista, ahora bien, ¿quiere usted venirse porque viene encima lo de esta pandemia? Acepté, y al yo llegar me dijeron, doctora, en Guadalajara este año solo aceptamos a 11 extranjeros en toda Guadalajara, y haz de cuenta que en Guatemala cabe en Guadalajara, o sea, Guadalajara es muy grande. Claro. Entonces me dijeron, solo aceptamos a 11, y entre esos 11 solamente fueron 4 guatemaltecos. Entonces te puedes imaginar la dicha, la felicidad que yo llegué a sentir y decir, bueno, vi la mano de Dios, pero también dije, también fue esfuerzo y batalla de parte mía, ¿verdad? Por supuesto, y me imagino que no regresaste esos años, ¿no? Por la pandemia. Fíjate que solamente ya el último año pude venir de vacaciones, algo muy cortito, pero sí fue bastante complicado porque, si te recuerdas, cerraron fronteras, no habían vuelos, aeropuertos cerrados, y sí fue una época difícil, pero pues ya estoy acá de regreso. Me encanta. Bueno, Silda, entonces, pues platicamos un poquito ya de esta definición de urogine, y mencionabas que cuando tuviste la epifanía fue por procedimientos pues complejos realizados vía vaginal, y mencionabas que pues para que se entienda un poquito más fácil era como la uróloga de la mujer. ¿Hay otro procedimiento aparte de la incontinencia urinaria que el urogine? Bueno, aparte de todo lo ginecológico y lo obstétrico que ya lo estudiaste, pero hay algo que se pueda hablar también en sí de la urogine para que la gente lo conozca. ¿Qué más es lo que se evalúa? Muchas veces platicamos, tal vez me voy a adelantar ahí un poquito, pero muchas veces platicamos de la incontinencia y la famosa vejiga baja, ¿no? Y que tengo la baja la vejiga y demás, pero todo es operable, todo es cirugía, o cómo puede ampliarnos pues tu conocimiento en sí del tratamiento urológico de la mujer. Sí, mira, la barrera que tenemos es de que tanto las pacientes como algunos colegas normalizan la incontinencia urinaria.
Las pacientes dicen, bueno, mi abuelita tuvo incontinencia, mi mamá también y yo también, entonces lo heredé, es parte normal de la vida. Y algunos colegas pues le dicen, a ver señora, ¿qué edad tiene? Ah, tengo, qué sé yo, 60, 70, ah, es normal por la edad. Y pues no, en ninguna etapa de la mujer es normal que se le escape la pipí. Entonces he tenido pacientes, que te digo yo, de 50, 60 años con este problema y yo le digo, eres muy joven para padecer esto. Me dicen, no hombre, pues como joven si ya tengo 60. Le digo, sí, pero no sabemos si vas a vivir 15 años, 20 años más. Y teniendo este padecimiento, pues no. ¿Qué otras áreas ve la urogine? Problemas de infección urinaria a repetición, aquellas pacientes que termina el tratamiento y nuevamente ya está con síntomas del famoso mal de orín. También lo que es incontinencia fecal, prolapso de órganos pélvicos, que acá te engloba lo que es la famosa vejiga baja, la matriz o la vejiga que se volvió a prolapsar, o lo que es parte del recto, ¿verdad? Que también se puede prolapsar. Lo que encierra todo lo que es disfunciones vesicales, que son aquellas pacientes que van al baño y no pueden orinar, o que ya no tienen sensaciones para orinar. Sí, no solo se les escapa la No orina. solamente se les escapa, sino que se les olvidó cómo orinar, ya no tienen esa sensación, ese deseo. Entonces todo esto, y pues problemas propiamente que conlleva la menopausia. Lo que es atrofia, resequedad, irritación, dolor al momento de tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Es un área muy amplia, lo que abarca urogine. Y como te digo, pues poco a poco hay que irle enseñando a las pacientes, ¿verdad? ¿En qué consiste? Gracias a las redes sociales, pues hemos visto también que las mujeres han tomado un poco más de conciencia en sí de lo que es el suelo pélvico, ¿no? Vemos muchas personas hablando del suelo pélvico, que cuida tu suelo pélvico. Ya se empezó a lograr evitar este uso de fajas. Y también tenemos ahora muchas personas que hacen levantamiento de pesas, peso libre, ¿verdad? Y esto es algo que también ve el urogine, ¿o no? No es que esté de moda el suelo pélvico, pues el suelo pélvico ha existido siempre, pero ¿esto es algo que también lo ve el urogine? Claro, el urogine es el especialista en piso pélvico. Entonces, todo lo que tenga que ver los trastornos de la musculatura a nivel nervioso, etcétera, etcétera, todo eso el especialista es el urogine. Excelente. Entonces ahora ya quedó súper claro. Muy bien. Pues eso era, ¿verdad? O sea, poder decir, bueno, sí, que se me escapa la orina y es normal. Ya dijimos. No, en ninguna etapa. También ya dijimos de que, bueno, si uso fajas, no. Y pues también tratar de hacer ver que esto no es normal, ¿verdad? Y que existe un especialista que se encarga, pues, básicamente de esto. Algo que me gusta a mí preguntarles a ustedes es cuál es tal vez la función. No vamos a tirar hate porque ya me van a clausurar aquí, pero ¿cuál es una de las funciones que el ginecólogo general debería de reconocer como límite y poder referir a ustedes? A ver, fíjate que al final de cuentas el subespecialista trabaja de la mano con el especialista. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Darle las herramientas al ginecólogo, como tú bien dijiste al inicio. Acá en Guatemala pues no tenemos tanta variedad de subespecialidades para poder rotar en la formación de la maestría. Entonces, poderle dar las armas o los tips de que si tú ves esto, cómo lo debes de tratar, cómo lo debes de manejar. Pero si tu paciente, después de que tú le dices su tratamiento, su manejo, no se recuperó, no mejoró, pues decir, ok, te refiero a la subespecialista. Entonces, al final de cuentas, es trabajar de la mano los subespecialistas con los especialistas. Y
Por lo mismo, tengo muchos colegas que con toda confianza me llaman, me presentan casos, me dicen, ¿tú qué opinas? O en algunos casos me dicen, a ver, mejor te la mato. Porque al final de cuentas, lo que hay que luchar y trabajar es por el beneficio de la paciente. Entonces, ese debe de ser el objetivo y ya con esa meta, pues ya trabajar de la mano. Yo creo que me diste en el clavo cuando dijiste no normalizar la salida de la orina. O sea, yo creo que muchos médicos de aquí hace 50 años, no, quitémosle el tiempo, tal vez médicos de aquí hace unos 30 años que operaron a pacientes, que hicieron una histerectomía a pacientes de 30 años y hoy tienen 60 años, que posiblemente puedan tener un prolapso de cúpula o que tengan la vejiga baja, posiblemente digan, bueno, pues es que a mí me quitaron la matriz hace 30 años y pues de plano ahorita por eso me estoy orinando. Ya con esto que tú acabas de decir, creo que podemos hacer la revolución de reconocer que no es normal. Ahora, si es una paciente que acabamos de operar nuestra generación y ya hicimos la histerectomía y vemos que se está orinando y tiene 40 años, pues definitivamente darle el seguimiento, creo yo que es lo que básicamente nos estás diciendo. Si yo operé a esta persona, si yo estoy viendo que tiene incontinencia, no decirle que es normal, sino ya agarrar una consulta con el especialista, en este caso tú, y ya tomar el caso entre los dos. Claro, y lo más importante es hacer a un lado la lucha de egos. Ver al subespecialista como una ayuda más para la mejoría de la paciente. Entonces, no, porque es mi paciente, no la quiero dejar ir y es mía. No, o sea, el objetivo es que se mejore. Entonces, justo hace como unas 3 semanas, un médico de edad ya bastante grande, le tengo muchísimo cariño, y me llamó y me dijo, a ver, Silda, tuve esta y esta complicación transquirúrgica, yo lo corregí de esta manera, ¿tú qué opinas? Yo, ok, doctor, hay que hacer esto. Entonces, tener la humildad de reconocer y pedir ayuda o pedir una segunda opción. Entonces, pues ya el doctor me dijo, no, ¿sabes qué? Tú continúa con la paciente y estamos en contacto, tú me dices cómo va y yo te la cedo. Entonces, ayúdame, que aquí hay una complicación. Entonces, ese es el objetivo, trabajar de la mano. Sí, yo creo que así como cuando estuvimos en la residencia y salíamos corriendo ahí, vamos por el R3, que es el que sabe. Y no olvidarnos eso, pues de que puede haber alguien que sepa un poco más o que pueda manejar de una mejor manera, valga la redundancia, una complicación o pues no hacérsela tan cansada al paciente. Yo sé que el paciente posiblemente vaya a tener miedo de operarse, pero hay un dicho que dice, más vale el rato colorado que 100 descoloridos, y el rato colorado de ir, pues en este caso, que alguien que tal vez pudo haber sido tu maestro, pedirte ayuda, tal vez se puso colorado pidiéndote la ayuda, pero iba a ahorrarse ese montón de ratos descoloridos con susto, con miedo de lo que le podía pasar a su paciente. Entonces yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor como una historia de no olvidarnos de eso, pues de esa forma de pensar que teníamos de estudiantes, de necesito ayuda de alguien que me puede ayudar. O sea, no es alguien que va a llegarse a reír, no es alguien que vaya a llegar a hacerte mala fama, sino es alguien que te está pidiendo, que te va a llegar a ayudar porque también le interesa el bienestar del paciente. Que al final de cuentas creo que todo lo que hacemos nosotros al final va a ser para el bienestar del paciente, para mejorar su calidad de vida. Así como tú le dijiste, si llega alguien de 60, bueno, aquí hasta viven hasta los 100, sí. Son 40 años orinándose. Yo creo que nadie va a querer eso. No, lo principal es la calidad de vida. Perfecto, pues buenísimo en eso. Y pues me gustaría ahora que nos dijeras qué características podrías tú mencionar que tiene que tener alguien, ya sea médico general o ginecólogo, para que le gustara la ginecología urológica, o qué características tiene que tener alguien para decir,
para hacer el viaje de México y no regresarse. En pocas palabras, ¿cómo tiene que estar esta persona bien segura o qué características tiene que tener para ir y no regresarse? Pues mira, principalmente que estés convencido que es eso lo que tú quieres hacer, porque puede ser que a mitad del camino tú digas, no, pues no es lo que yo me imaginé. Entonces, para empezar, investigar, ver en qué consiste, cómo es un programa académico. Es importante salir de nuestra burbuja, ya que nosotros pensamos que aquí en Guatemala la medicina que practicamos es la medicina en todos los lugares y no es así. México, a pesar de que es un país hermano, nos lleva años luz de delantera en lo que es el área médica. ¿Y qué necesitas? ¿Qué debes de tener? Muy buena pregunta. Pues primero que te guste lo quirúrgico, porque la urogine es 100% quirúrgica. Obviamente tenés que dar consulta. Y, esto es muy importante. En la pregunta anterior me dijiste, ¿se opera todo o no? Exacto. Y fíjate que no. A veces, bueno, acá en algunas escuelas nos enseñan que se resuelve todo de manera quirúrgica y pues no. Hay que ver el eslabón 1, eslabón 2, 3, 4 y de plano, si la paciente no resuelve, pues ya buscar una opción quirúrgica. Pero dependiendo el padecimiento, pues es así el tratamiento. Y en la urogine hay mucho tratamiento médico. Pero también, como te digo, tal vez un 70 o un 80% es quirúrgico y te tiene que gustar la cirugía. Y es una cosa tan linda, tan hermosa, que le puedes cambiar la vida a las personas que tal vez por alguna complicación de un parto, de una cirugía para retirar útero, una histerectomía, quedó con problemas de la vejiga y que resulta que ahora se hace pipí por la vagina porque tiene una fístula. Entonces es un impacto en la calidad de vida y venir y corregir esto les cambia la vida completamente. ¿Hay emergencias uroginecológicas? Sí, por ejemplo, cuando están descritas las complicaciones en cualquier procedimiento quirúrgico y una de estas es, pues bueno, lesionar uréteres. Tal vez a nosotros los ginecólogos, tal vez es una de las complicaciones más frecuentes, o lesión de vejiga en el momento que estás haciendo, no sé, una cesárea o una histerectomía y que le pegues lesiones la vejiga. Entonces esas son el tipo de urgencias. Pacientes embarazadas que tienen alguna complicación placentaria, un acretismo o una placenta percreta que esté afectando la vejiga, entonces todo eso son complicaciones de urgencia. Sí, digamos en el hospital donde tú estabas, si tenían una complicación, a ustedes los llamaban y ustedes salían corriendo y llegaban a quirófano. Exacto. Esa era, digámoslo así, la emergencia intrahospitalaria. Sí. Ahora, digamos, en el caso de un acretismo, como mencionabas, y que ya fue identificado durante el control prenatal, lo ideal sería entonces hacer esta cesárea con el urogine, exactamente, hacer la cesárea en conjunto. Si fue un adecuado control prenatal y ya sabes a lo que va, se le hizo su cistoscopía a la paciente durante su control prenatal y vemos que la vejiga está tomada por la placenta, hay que hacer la cesárea en conjunto con el urogine. ¿Quiénes son los aliados, digámoslo así, del urogine? ¿El gine general? Definitivamente sí. Sí. ¿Quién otro podrías decir? Pues en general cualquier médico. Te puedo decir desde los geriatras, por el hecho de que las pacientes de edad avanzada les da mucha pena tocar estos temas a veces con su geriatra. Entonces se sienten más cómodas con un ginecólogo o con un urogine.
Te voy a contar una historia muy rapidito. Fíjate que yo estaba haciendo un trabajo de investigación tomando en cuenta a los pacientes de geriatría. Y yo me fui a la consulta externa de geriatría a buscar pacientes. Y pues bueno, aparecieron muchísimas. Y entre todas estas, incontinencias urinarias de urgencia, de esfuerzo, pacientes que tenían masas anexiales. Y cuando yo revisé expediente de geriatría, pues la parte ginecológica pues la omitían. Blanco. Porque a las señoras les da pena tocar ese tema con su geriatra. Al final de cuentas, todos los médicos son aliados del urogine. Un médico general perfectamente puede identificar una paciente con problema uroginecológico y hacer la interconsulta. Un médico de medicina interna está viendo a una paciente por diabetes y la paciente viene y le dice, doctor, orino y orino y orino. Sí, perfecto, este es uno de los criterios de la diabetes, pero si está controlada, hemoglobina glicosilada bien y sigue con mucha frecuencia para ir al baño, ok, o sea, es importante hacer ya la referencia. Excelente. Qué bueno, porque a veces decimos o no logramos como ver. Dice uno, bueno, es ginecólogo, urólogo, entonces solo con ginecólogos. Y no, el geriatra, tenías toda la razón en cuanto a esto. Igual el médico internista, el diabetólogo, que pueden ser también en estos casos, ¿verdad? Uno puede pensar que todo es culpa de la diabetes y pues no. Resulta que no. No, ya cuando ya descartaste todo y la paciente ya está bien controlada con su tratamiento tal cual y persiste problemas de la vejiga, algo está sucediendo. Por darte otro ejemplo, los neurólogos o neurocirus que reciben pacientes con trauma medular, pacientes con espina bífida, etcétera, son pacientes que van a tener, dependiendo a qué nivel sea la lesión, son potenciales candidatos a padecer de la vejiga. Entonces, aquellas vejigas neurogénicas, etcétera, pues esas también las ve el urogine. Ok, gracias, Hilda. Pues yo creo que está bastante claro todo el tipo de funciones que hace el urogine. También pues platicamos un poquito de dónde estudiarlo y pues que como médicos ginecólogos de Guatemala pues no tenemos esta opción aquí, pues, pero así como dijiste, hay varios lugares en donde lo podemos hacer, ¿verdad? O sea, dijiste internacionalmente México es una opción, es una de las opciones que podemos tomar, pues, que está relativamente cerca, es en español. Sí. Ya nos contaste un poquito de tu experiencia como tal en México. También hablamos un poquito de las características que tiene que tener este médico para poder seguir y totalmente le tiene que gustar operar, ¿verdad? Y en cuanto a las emergencias ginecológicas y urológicas, pues también platicamos un poquito de esto. Algo que tú quisieras agregar, Silda, que creas que sea importante, ya sea para el oyente o para el médico que nos esté escuchando. Muchas veces nosotros obviamos toda esta parte de la función vesical. Lo pasamos por alto, no nos detenemos y a veces con dos preguntitas cortas, rápidas, a ver señora, ¿se le sale la pipí, sí o no? ¿Y qué tanta pipí se le escapa? Dos preguntas muy fáciles y la paciente pues te lo va a responder con respuestas cortas y sencillas. Entonces, no importa la especialidad del médico, es importante tomar en cuenta la vejiga, porque al existir un trastorno a este nivel, es un impacto en la calidad de vida. Y perdón que insista en esto, pero no es lo mismo yo poder salir tranquila, sin miedo a que tosa, ría, estornuda y se me salga la pipí, a tener la necesidad de usar un pañal o muchas pacientes hasta salen con su bolsa, con sonda, Foley y teniendo que cambiar su atuendo, su ropa por tal de esconder la bolsa, esa vergüenza. Entonces muchas veces nosotros obviamos
esta parte que es fundamental, es muy, muy, muy importante para la paciente, y por eso yo te digo calidad en el estilo de vida. Entonces, no dejarlo a un lado. Nada nos cuesta 2 preguntitas muy rápidas y muy fáciles. Ok, gracias Hilda por ese consejo. Así que a sus pacientes pregúntenle si se orinan o no se orinan, qué tanto. Y si hay alguna persona escuchando este podcast o ustedes conocen a alguna persona que les esté pasando esto, pues es ideal que hagan una consulta con uroginecología. Y para esto, Hilda, necesito que por favor nos digas en dónde te pueden encontrar. Mira, yo tengo 2 clínicas. Tengo una en la ciudad capital, en zona 9, la dirección es Séptima Avenida 9-64, en el edificio Zona Médica, en el segundo nivel, oficina 206. Y tengo otra clínica que está en Escuintla, la dirección es Tercera Avenida A 3-33, zona 1, dentro del hospital privado Centro de Trauma. Repito, esto es en Escuintla. Y mi número de teléfono es 3596-3731, y allí con toda confianza, si colegas nos están escuchando, si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre algún tema o necesitan apoyo con alguna paciente, con toda confianza se pueden comunicar conmigo. Y si es alguna persona ajena a la medicina, que esté padeciendo algo de todo lo que platicamos, pues también con toda confianza se pueden comunicar y hacer su cita, porque esto no es solo para pacientes de edad avanzada. Esto puede afectar a personas de edad muy joven, ya que principalmente las mujeres tenemos muy malos hábitos desde niñas. Nuestras mamás nos dicen: no vayas a ir al baño, no estés pidiendo permiso, te aguantas hasta llegar a la casa. Y desde chiquititas nos empiezan a generar esos malos hábitos. Entonces ya al tener 18, 15, 16 años, ya empiezan a padecer problemas a nivel vesical. Muchas gracias. Entonces, 2 preguntas: ¿sale la pipí? ¿Sí, no? ¿Y qué tanto? ¿No? Es lo único que necesitan para decir. Si dijeron que sí en la primera pregunta, pues ya es una opción para poder contactarse con la doctora Castillo. A mí me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Hilda. Gracias por venirte por acá. Contigo vamos ya con, creo que 4 o 5 subespecialidades ginecológicas. Espero que estos capítulos pues aquí motiven o terminen de darle el empujoncito a algún gine que quiera seguir algo más. Y pues este es un nuevo capítulo. Muchas gracias por aceptar. No, a ti, gracias por la invitación y por dar este espacio para tanto pacientes o médicos que estén en formación. Y pues bueno, actualmente cualquier herramienta es buena, y esta pues es una muy buena opción para abrir horizontes y que se den cuenta que existe algo más allá de la ginecología y obstetricia, que también es una rama muy linda, muy bonita, y que es un conjunto de todas las especialidades. Pero pues hay otros aspectos también que debemos de tomar en cuenta para darle una mejor atención a nuestros pacientes. Claro, la calidad de vida. Claro. Bueno, este es un nuevo episodio del podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios, el día de hoy con la doctora Hilda Castillo, y nos vemos en el próximo capítulo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima. Adiós.